La padrina tenia aquest llibre que me'l deixava perquè jo pogués aprendre cultura i una mica de sociabilitat. Jo vaig néixer l'any 38, a la Barceloneta, a l'any del bombardeig més fort. Llavors els meus pares tenien necessitat com tothom i havien d'anar a buscar menjar. Però resulta que al ser un bebè no sabien si deixar-me amb la veïna o bé endur-se'm. Al final se'n van endur. I quan van tornar es van trobar la casa del carrer Baluard ensorrada i no els hi quedava res. Llavors, durant uns quants anys vam haver d'estar visquent allà entre ruïnes, amb el cel per sostre i el terra per matalars. Al cap d'un temps vam poder anar a viure al carrer de les Egipciaques i carrer de l'Hospital. Allà els meus pares feien de vigilants d'un solar i en aquest solar hi havia un entresòl on vivíem. Era una sala i alcova amb un passadís que s'hi feia el menjar, servia com de cuina, amb un fogó de carbó. Llavors, al mateix temps, a la sala, donava amb un pati molt gran i jo des de dalt ho guaitava, però sincerament em va agafar molta por perquè hi havia unes rates grosses com a conills. Este anillo se lo regaló mi padre a mi madre en 1936. Se iban a casar en el mes de octubre, con la sorpresa de que la guerra estalló en julio, unos meses antes. Entonces mi padre le dijo a mi madre que mejor no se casaban, puesto que no vaya a ser que en la guerra lo mataran. Y mi madre le dijo, no, prefiero ser tu viuda que no haberte tenido, puesto que te quiero tanto. Pues no, se casaron en octubre. Mi padre se fue a la guerra, pero él estuvo haciendo migas en las trincheras. La que realmente vio la guerra fue mi madre en Úbeda. Fue muy dura la guerra allí, puesto que sacaban a los hombres de las barberías y los llevaban a fusilar. Una casa grande, hermosa, con un patio al fondo que da al pago, lleno de plantas y flores. Allí vive la tía Nica, una mujer muy piadosa y muy buena vecina, amiga de mi abuela Margarita. Tiene muchos hijos e hijas. Un día los milicianos llegan a su casa y se llevan a 2 hijos. Al día siguiente la tía Nica sale con el pelo blanco. Sigue siendo piadosa y buena vecina. Va de luto. Miguel era un hombre muy guapo, muy joven y era alegre, muy buen hijo, era un hijo extraordinario. Era republicano y tenía una radiotransmisor. Un día llegaron a casa de la familia, alguien llegó y les dijo a las hermanas, oye, esta noche vienen en busca de Miguel. Ellas lo creyeron y lo ayudaron a huir. Esperaban sus noticias todos los días y las noticias no llegaban. Y el vacío era insoportable. Ese vacío con los años se volvió también amigo del silencio. Un silencio que ha durado generaciones y que hemos heredado. Silencio porque Miguel no volvió jamás. Estos son los gemelos que mi padre fabricó después de salir de la cárcel. Mi padre sufrió 3 largos años de cárcel en diversos penales españoles en conmutación de 2 penas de muerte que se le impusieron por haber sido considerado el creador del Partido Comunista del pueblo de Guarnizo, en la provincia de Santander. Mi padre trabajó como policía motorizado en el Frente del Norte al servicio de la República Española, haciendo labores de comunicación e información, y cuando
las fuerzas fascistas del general Francisco Franco entraron en la ciudad de Santander, él, igual que otros muchos demócratas, pues intentó exiliarse a Francia cogiendo un barco en la bahía de Santander, y con tan mala suerte que el barco fue detenido en la bocana del puerto. Mi tío Alejandro, el hermano mayor de mi padre, junto a su mujer, había hecho eso mismo, se había exiliado a Francia desde la bahía de Santander. El más pequeño de la familia, que se llamaba Juanín, intentó también exiliarse a Francia, pero lo hizo a través de los Pirineos. Nunca más volvió a saber la familia nada más de él. Yo lo que sí recuerdo con mi padre es escuchar Radio Pirinaica, escuchar a La Pasionaria, y recuerdo que, claro, como había policías que andaban con antenas por la ciudad, intentando captar quién conectaba con emisiones extranjeras, pues nosotros o él y yo, para que no se captase eso, pues nos poníamos una manta encima de la cabeza y escuchábamos Radio Pirinaica o Radio Moscú también, claro. Eso sí que lo recuerdo bien. La Ramona era una persona molt valenta i ho va demostrar en plena guerra civil, ja que degut a que ella i a la seva tia van protegir amb un germà dels Camils que estava malalt i no se'l podien endur, al cap d'uns dies van ser denunciades i els hi van entrar els milicians. Els milicians eren una gent, els d'allí, bons, una mica de baix nivell, i van començar a remenar-los i tot, i a insultar-les, i a dir-los coses, i sobretot se'n volien endur la padrina, que en aquell moment tenia 26 anys. I ella els hi va dir que no podia ser, que ella estava protegida pel Consolat de Mèxic, ja que ella era mexicana, i que li ensenyessin el document en què podien fer tot el que estaven fent. Llavors ells es van veure atrapats i ho van deixar córrer i se'n van anar. Gràcies a això, ella va salvar la vida. Esta fotografía es de la cédula de identidad de mi padre, cubana, en el año 1922. En este año, mi abuelo era un hombre que mandó todos los hijos para América de la siguiente manera. Cuando llegaban los 17 años, él los llevaba al puerto de Vigo y en ese puerto se esperaba el barco que tocaba, o sea, el que iba para América. Mis tíos fueron todos para lugares diferentes. Uno fue para Estados Unidos, otro fue para Argentina, otro para Brasil y otro para Uruguay. Y a mi padre le tocó Cuba. Mi padre contaba que cuando iban a embarcar, cuando se despedía, mi abuelo les decía: yo te estoy mandando para América, un lugar desconocido para vos, pero yo prefiero que vos seas un aventurero en América que un muerto en la guerra de Marruecos. Esta foto es referente a otra guerra ocurrida en América, ¿no? Una batalla que se llamó la Batalla del Río de la Plata. Entonces los alemanes en la época de la guerra, de la Segunda Guerra, habían hecho un acorazado de alta tecnología. La misión de ese acorazado era quedar en las aguas del Pacífico, en el sur, y ver los barcos ingleses que salían de las Malvinas.
Y llegó un momento que se juntaron 3 barcos ingleses para acabar con el Graf Spee. Y ahí él fue averiado, el Graf Spee se averió. Entonces se fueron a las costas de Montevideo. El comandante, él naturalmente no tenía salida. Creo que le dieron 48 horas a él para hacer todo eso, ¿no? Y apartarse de la costa y hundir el barco. Puso una carga de dinamita dentro, pero antes sacó a la tripulación. Y en ese momento en Montevideo hubo una, que si diríamos así, una expectativa impresionante. Fue medio Montevideo, dicen que había 500.000 personas. Demoró bastante para hundirse el barco. Mi padre me contaba que yo, asombrada, aterrorizada con las explosiones y todo, que yo le pregunté a él, papá, ¿qué es eso? ¿Qué le pasó a ese barco? Y dice que mi padre me respondió, ese barco viene de una guerra. Y esa realmente fue la primera vez que yo escuché la palabra guerra. Dice que cuando yo fui creciendo, hasta los 8 o 9 años, yo tenía terror de esa palabra. Que a veces hablaban, porque hablamos mucho de la Segunda Guerra Mundial, en casa mi padre seguía todas las noticias, y yo les tapaba la boca para que no dijeran eso. El meu pare havia sigut actor des de l'any 1907 fins a l'any 39 o 40. Havia pertanyut a la CNT i, a més, d'ideal era republicà. Això li va causar el que no pogués trobar treball passada la guerra. Per la circumstància va tenir necessitat de demanar ajuda a l'Auxilio Social de la Falange, al Passeig de Gràcia, número 132. Va anar la meva mare, amb les 2 criatures i un bebè. Hi havia 2 senyores que se la van mirar i li van preguntar si duia la carta de casament eclesiàstic. Ella va dir que no, que el seu home era divorciat. Llavors, elles, mirant-se l'una a l'altra i mirant-se-la amb ella, dirigint-se a nosaltres, va dir: «Pobres criatures, además de hijos de rojos, son hijos de puta». Jo tenia 7 anys i això m'ha quedat per tota la vida.
Es tracta d'una família pobra. Mosaic de 4 fotografies fetes en l'Hospital de Sant Pau de Barcelona en l'any de 1956. Tinc 2 anys. Els pares en aquest moment s'han separat i a partir d'aquí jo aniré a viure a casa del pare amb una àvia i una tieta. Tinc 5 anys i fa dies que estic al llit amb molta febre. No sé què em passa. El doctor que ha vingut a casa diu que tinc la tuberculosi i que el tractament per aquesta malaltia és prendre penicil·lina. La tieta anirà a comprar-la al mercat negre. Com que la febre no remeteix, la tieta agafarà una flaçada i embolicant-me m'emportarà corrents a l'hospital. El metge diu que aquest nen, tant si l'operen com si no l'operen, pot morir i decideixen operar. Este es mi padre. Aquí tiene 17 años. Va de luto porque su hermano lo mataron en la guerra en Cuba. Este reloj se lo ha comprado mi padre con los ahorros que ha tenido trabajando de albañil en Madrid. Mi padre es de Úbeda, campesino. Le quitaron su trozo de tierra la Guardia Civil después de la guerra por republicano, rojo. Mis padres emigraron a Madrid. En el año 1948, con 4 hijos. ¡Qué barbaridad! Esto sería impensable ahora. Año 1947, bueno, 47, 45 se vino mi padre aquí a Barcelona a buscar casa y trabajo, porque vivíamos en Huelva y mi padre no quería Andalucía para nosotros y se vino aquí a Cataluña. Y bueno, iba mirando casas, le mandaba dinero a mi madre y a los 2 años encontró una casa en Santa Coloma de Gramenet, en el Paseo La Alameda, número 63. Un huerto muy bonito, bueno, muy bonita. Yo allí he sido muy feliz. Y le dijo a mi madre: Isabel, ya tengo la casa. Prepara todo, sacas el billete y os venís todos. Bueno, pues mi madre entonces vendió todo, la cristalería, bueno, todo lo que nos iba a traer. Con 4 niños nos iba a traer cargada el ajuar, toda la ropa que la tenía bordada y todo, bueno, todo eso lo vendió y le dieron un dinero. Pues yo, fijaros, todos estos niños que pinta tienen, de buenas personas, eran los niños de la escuela pública. Todos o la mayoría eran hijos de los que habían perdido la guerra, ¿no? Que eran los únicos que iban a la escuela pública, ¿no? Y entonces este hombre, por supuesto, pues había defendido no la República, si no hubiese estado de maestro, sino había defendido el fascismo y por eso estaba de profesor en esta escuela, que había sido una escuela laica, ¿eh? Esta había sido una escuela laica a la que había ido mi madre. Pero claro, cuando entraron los fascistas ya se prohibieron las escuelas laicas en todo el país y se convirtieron en escuelas públicas. Se hizo, bueno, una limpieza total de todos los profesores republicanos y, bueno, pues pusieron otros profesores. És la iaia Conxa, i amb ella tenia unes experiències, he tingut unes experiències molt fortes. Entre elles, que de ben petita, això és que parlem ara dels desnonaments, doncs a nosaltres ens treien de la barraca on vivíem. I ella, tot lo petita i lo d'allòs que era, es va encarar contra els soldats que estaven a sobre de la locomotora per treure tots els mobles, tot, per tirar les barraques al d'allòs. I ella es va encarar. I jo era petitoneta, no sé, 4 o 5 anyets tindria només.
I em vaig posar al seu costat, la vaig agafar de la falda i llavors ella li deia coses, no em diguis què és el que li deia, però bueno, li estava, lo más bonito les diria. I llavors jo volia anar al cine i em deia, bueno, vale, pero me vas a tener que limpiar el corral. I jo, mama, por favor, perquè jo li deia, mama, que no, que voy a hacer peste de los de estos, yo mañana ya lo hago. Que no, o lo haces ahora, después te duchar-se. Amb tot un barrenyo d'aquells de zinc, i ala, posa't l'aigua i tira't amunt, oi. Tenia mort, i bueno, i agafàvem les figues, els tomàquets, les bledes, pues vinga, agafar el 48, que era el tramvia del Morrot, i ens n'anàvem per el Raval, que ara és el Raval, no? I llavors pues, es venia d'Estraperlo. Tothom, venia pa, venia sabó, venien de tot, i bueno. I llavors hi havia un moment que hi havia un senyor que era el Gravat, que li deien, que era un potentado d'aquests, bueno, un fill de sa mare, perquè, vamos, con perdón, però aquest home, quan arribava ell amb la seva furgo i els seus matons, encara que jo era petita, però escoltàvem aigua! I llavors ja ella m'agafava de la mà amb tot el farcell a sobre del cap i a córrer i amagant-se, perquè tothom anava corrents com un... perquè ell atropellava aquí fora. Atropellava, sortia, es tomacava, bueno, feia de tot. Como me gustaba tanto bailar, pues mi madre, como no había entonces dinero para comprar cosas, me hizo este vestido. Y como yo bailaba en las calles de Santa Coloma para las fiestas, me vinieron a buscar para actuar en el teatro del Paseo Valdaura, que era como un sanatorio psiquiátrico. Y allí, bueno, disfrutaron y yo también, porque me gusta bailar. Y me gusta bailar ya de muy pequeña, porque cuando mi padre venía del Pegaso, en la Sagrera, que trabajaba, que hacían automóviles, hacían camiones, bueno, hacían todo. Y mi padre, cuando llegaba a casa, que trabajaba a veces 24 y 12 horas, me decía, Mariquilla, porque me llamaban Mariquilla, Mariona, niña chica. Mariquilla, pon la radio. La radio, en el año 1954, que no lo he dicho, pues no tenía casi nadie radio. Pero mi madrina era catalana, de aquellas catalanas, muy mayor. Y le hacía gracia que yo bailaba sin música, y me trajo una vez una radio. Por eso yo ponía la radio. Pero claro, la radio era de cuando Franco, toda la música, las folclóricas y todo. Y era la Conchita Piqué, la Juanita Reina, bueno, todas esas. Este que cantaba Mirando al mar, yo vi, bueno, no canto muy bien. Un día de invierno, mi madre cogía la paleta, las cenizas, el brasero. Vinimos a Barcelona, Cáceres, Barcelona y Nojal. Y Nojal, pueblo de mi madre. Todos los hijos nacimos en Nojal. Emigración. Es el patio del colegio de las monjas de Santa Teresa de Jesús, monjas españolas, en Montevideo. Fue ahí que yo me eduqué. Entonces, una de las cosas que más me marcó fue que en los dormitorios éramos más o menos entre 10
y 15 en cada dormitorio, había muchos dormitorios, ¿no? Yo estaba en un dormitorio donde las mayores tenían 10 años, de los 6 a los 10. Entonces, naturalmente, el salir del convivio familiar nos imponía algunos traumas, ¿no? Como por ejemplo orinarse en el colchón. De mañana, cuando nos despertábamos, entraba una monja a revisar los colchones. Quien se había orinado, el colchón era sacado para afuera. Nos hacían pasear con el colchón en la espalda, naturalmente ayudadas por mayores, para que todo el colegio viera lo que habíamos hecho. Hubo noches que no dormía con miedo de orinarme, ¿no? Eso lo considero un fallo de la educación emocional terrible. Es el año 1956, tengo 9 años y mañana hago la comunión y hoy me he ido a confesar. Y estando confesándome, me dice el cura que mañana cuando esté vestida de comunión no me mire en el espejo, porque el demonio se me va a poner dentro y me va a endemoniar, y se lo explico a mi madre. Y bueno, si lo del cura me asustó, cuando vi la casa, bueno, todos los espejos de mi madre, el armario que tenía las lunas, los espejos por fuera tapados, el lavabo, la mesa del comedor, que había un cristal con un ganchillo, el tapete y todo, también allí te podías mirar y te veías. Una cazuela que tenía mi madre de aluminio, que la limpiaba mucho, mucho, allí también me podía ver todo eso tapado. Bueno, todos los espejos, total, que una tristeza. Pasan los años, me caso con Manolo. Y bueno, ahí, si el cura me ve, ahí me miré y me requete miré, y un espejo y otro espejo, y con la cola del vestido hacía esto, total, que un poco más y no llego a la boda, de tanto mirarme. Y en el último espejo dije, esto va por el señor cura. Esto va por el señor cura. Bueno, más fina, más fina. Que no se note, que no se note. Esta es la foto, ¿veis?, del Colegio Salesiano de María Auxiliadora en el curso de bachillerato segundo B al que yo iba. Y por aquí hay un niño muy chiquitín, ese era yo, me llamaban Enriquín, y aquí pues están todos los curas, ¿veis?, que nos daban las clases, y hay uno de ellos que es este era malísimo, este era el profesor de matemáticas, le llamábamos el chino porque pegaba mucho y era un verdadero cabrón, entre otras cosas más. Y después hay otro por aquí, ¿veis?, con un gran lanzamocos, que era don Juan, que le gustaba mucho jugar al fútbol y sobar a los niños, entre otras cosas. Yo recuerdo una vez en que te llamaban por lista para salir a dar la lección y el chino pues me llamaba Enrique Ibáñez y yo, bueno, ya te levantabas temblando porque yo era muy malo en matemáticas y el chino siempre me preguntaba pues lo mismo, ¿no? Cosas de la lección que yo pues nunca sabía porque no me gustaban, no entendía nada de las matemáticas. Y recuerdo que una de esas veces como que noto que algo pasa en mi bragueta, ¿no? Como que algo se acerca. Yo era un niño que solo tenía 11 años, estaba acojonado, no quería ver lo que pasaba. Y parecía que estaban contándome los botones de la bragueta, ¿no? 1, 2, y de repente ya nadie, no cuenta, ahora yo pensaba, no, y noto como que algo se va metiendo entre los dos botoncitos de la bragueta, ¿no? Algo como un gusano largo, se movía y ¡pah!, me toca el cabrón de él, fijaros el calzoncillo. Aquesta, la Irene, veus aquesta? Aquesta pobrissona un dia em diu
ai, tenim que anar a Nostra Senyora del Port, a la parròquia de Nostra Senyora del Port, i diu, mira que ha vingut un vicari i que ens porta a la platja i podem anar a la muntanya i fa la missa allà i juguem i tal i qual. Entrem al despatx, tia. Hola, Irene, què tal? I diu, la otra diu, Marieta, va, digue-li que vols entrar amb nosaltres. Dic, no, Irene, jo no vull entrar, jo me'n vaig pagar a casa. Quan vaig veure que li estava tocant la teta, dic, tu padre te va a tocar la teta, tio. En la escuela la maestra nos dice que hagamos una fila hacia su mesa, cojamos un alfiler y la clavemos en el corazón de trapo y serrín. Y esto es en conmemoración a los pecados que nosotras le causamos al Sagrado Corazón de Jesús con nuestros pecados. Cuando llega mi turno, cojo el alfiler, lo pincho en el corazón de trapo y serrín y ya estoy oyendo gritar a la maestra, pero yo no sabía. De pronto me doy cuenta que me grita a mí. ¿Cómo has podido tú hacer eso? Bueno, pero ¿cómo has podido? Si ha podido hacerlo. Gritaba mucho. Y yo cada vez estaba más nerviosa y tenía más miedo. Y viene y me dice, si has podido hacer eso, puedes clavárselo a tu compañera. Manda a llamar a mi compañera, le hace poner la mano delante de mí y me dice, pínchala si tú puedes, pínchala. Pínchala, que la pinches. Pínchala, que la pincho. Mes de maig i mes de Maria, i era quan, com eren moltes, i era el mes de les comunions, llavors venia un sacerdot entremig de setmana, el dijous o divendres venia, i llavors ens confessava. I hi havia la cua, fèiem la cua tots per anar a combregar. I jo, quan em va tocar, llavors vaig arribar allà, i Ave Maria Puríssima, sin pecado concebida, tot així, i quins pecats que tenia. I jo dic, mare meva, però si jo no tinc pecats, què li faig a la iaia? Mentir-li? Què li faig? Què li dic? Jo què sé, qualsevol tonteria. Que no havia volgut fer una cosa i em tirava l'espardenya per sobre. Això li tenia que explicar a ell? No, per què li tinc que explicar a ell? No. I llavors vas començar a dir-me si tenia amiguets, i amb qui jugava, i com jugàvem, i què tal, i què qual. I que si jo me treia la meva roba, i ells se treien, i no sé què. I que si em tocaven, i dic, però aquest de què va? Aquest està boig o què és el que li passa? I llavors vaig sortir corrents, em vaig aixecar, me'n vaig anar corrents a la fila allà a les nanes, i li dic, nenes, noies, no us confesseu que aquest tio és un merdós, és un escarós. M'està preguntant una de coses que, no, jo no me tornaré a combregar mai més. Mai més tornaré a confessar-me. I és més, ara tinc 75 anys i no he tornat a combregar. No tornaré a fer mai més encara que m'estigui morint, perquè me confessaré jo mateixa. D'acord? Però aquest col·legi que anava era una porqueria. Anava a fer
la diagonal, las líneas granadas, que es de parejas, para que nadie Veus, Gemma? Aquest llibre és de la Diputació de Barcelona i era el llibre que servia per orientar a les joves que tenien després que ser mares o el que fos. Aquest llibre va venir a conseqüències de que les ties tenien una amiga, que era una senyora catedràtica, que es deia Doña Palmira Giachetti. I aquesta senyora, al venir a veure-les amb elles, em va conèixer a mi i els hi va preguntar que si jo estudiava o què feia. Ells hi van dir que no, que planxava, que era planxadora des dels 14 anys amb elles, que m'ensenyaven l'ofici, i els va dir que era molt convenient que jo pogués anar a desenvolupar-me més amb algú d'estudis. Llavors ella va fer per manera que jo pogués entrar aquí a l'escola de la Diputació. I aquí vaig estar-hi durant un curs i mig, sinó que després, per conseqüències de lo mateix, la iaia va caure, va prendre mal, i jo vaig tenir necessitat de deixar-ho. Escuela profesional para la mujer, no es para la mujer. Sí, nada más. I llavors els homes estaven a fora al carrer. Això eren els anys que jo tenia uns 20 anys. Para que fuerais hijas de familia en el presente y esposas, madres y amas de casa en el futuro. Sí, sobretot, perquè, esclar, una dona era molt mal vista si no tenia unes normes d'educació familiar, més bé diria jo. Aprendre a cosir, a treballar, a estudiar una mica, però per l'economia de la casa. Jo crec que per altra cosa no tenien aspiracions de que fossin gaire cosa més. No. I per la matrícula d'honor, com aconseguies la matrícula d'honor? Doncs no vaig poder-ho arribar a tenir, perquè ja et dic que al cap d'un any i mig, a mig curs, vaig haver-ho de deixar, perquè la tia Filomena va caure, es va trencar fèmur i s'acabó els estudis. A mi m'agradava molt estudiar. Jo hagués volgut aprendre i tirar endavant, però no va poder ser. I bueno, he estudiat amb la vida, que també ensenya molt. Sí. Esta es mi cartilla del servicio social. Tenía que representar que era una buena ama de casa para poderme sacar el carnet de conducir y el pasaporte durante un año de mi vida. Aprender a cocinar, a coser, a cuidar niños, a ser una buena enfermera, para demostrar que podía ser una buena ama de casa. Un año perdido de mi vida. Pero las chicas ricas, las que tenían dinero, no hacía falta un año. Ellas con 3 meses postulaban en las mesas de la Cruz Roja y pidiendo contra el cáncer. ¿No habéis visto nunca esas mesas de la reina? Pues toda la vida han existido. Tengo 7 hermanos y una hermana. Y yo soy de los pequeños, mi hermana es de los mayores. La diferencia en educación no variaba mucho. Pero yo, ya a los años 60 y pico, 70, yo ya veía que la sociedad era muy distinta. He tenido broncas. Mi padre se enfadaba conmigo, porque era lo que él quería, es que su hija se casara, que eso sería lo honrado. Pues no me casé. Y decía, pero tú has de casarte. ¿Yo? ¿Yo me voy a casar? No, prefiero vestir santos que desnudar borrachos. Bueno, unos agarrones con mi padre. Me decía, ¿pero tú qué te has creído? ¿Que puedes tener más huevos que un hombre? Y yo decía, pues fíjate que sí. Y los tuve. Esta foto es mi padre.
Antoniano Martín, año 1970. Yo tengo 10 años. Cada día le ponía la zapatilla a mi padre. Obligación. Machista. El camisón de boda. Hoy se hablar este camisón. Bueno, pues como me casé tan joven y no sabía nada de nada, el primer novio, el primer marido, pues durante el día muy bien, pero cuando llegaba la noche, pues a mí me daba, no miedo, pero una vergüenza, pero no por él, cosas mías, Y entonces yo me iba a la cocina y fregaba los platos, 2 platos, y bueno, y estaba 1 hora, y ahora tengo que ir para allí, y ahora qué vergüenza, y esto y lo otro. Y él me decía, Cookie, ¿que no vienes? Digo, sí, ahora voy. Después ya se me pasó, y era yo después el que le llamaba, Manolo, ¿que no vienes? Siempre nos pasaba algo alguna noche, o se nos quemaba un pañuelo que poníamos en la... Ay, se me ha ido de la cabeza en la lámpara. Yo decía, Manolo, huelo a quemado. Manolo, huelo a quemado. Y se estaba quemando. Otro día se le cayó el crucifijo. Y el crucifijo le decíamos, Manolo. En vez de... Cuando se le cayó el crucifijo dije, ¡ay, Manolo! Y el crucifijo quedó Manolo. Yo tengo 12 años. Bordo. 20 años después, sigo bordando. Paciencia. Los colegios de las misioneras religiosas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Extremadura 1957. Coros y danzas de la sección femenina. Yo no voy al baile si no vienes tú con ese vestido de merino azul, de merino azul, de merino azul. Yo no voy al baile si no vienes tú. A la sombra de un verde naranjo, donde mi morena se pone a cantar, yo le digo bajito te quiero, ven acá, ven acá, ven acá. Ay, qué igualita es moreno, gracioso, ven acá, ven acá, ven acá. Ay, qué igualita que son, ay, qué igualita que son, esas dos que están bailando, si la vista no me engaña, mi vida hermana
A través de toda la vida, mi misión es servir. Cuando Dios hizo el primer hombre, pensó: no es bueno que el hombre esté solo, y me formó a mí para ayuda y compañía, para que sirviera de madre. La primera idea de Dios fue el hombre. Pensó en mí después como un complemento necesario, esto es, como algo útil. Cuando esté casada pondré en las tarjetas mi nombre propio, mi primer apellido y después la partícula D, seguida del apellido de mi marido. Así, Carmen García de Marín. En España se dice de Durán o de Peláez. Yo nunca descubriré nada. Me falta desde luego el talento creador, que estás reservado por Dios para inteligencias varoniles. Soy demasiado sensible a las excitaciones nerviosas. Soy menos resistente a la fatiga. Mi constitución me prohíbe ir hasta el límite del esfuerzo. El corto tiempo que asistiré a la escuela, deberé recibir ideas claras y breves acerca de la existencia de Dios. Seré, ante todo, madre, porque la maternidad es mi desarrollo normal, una necesidad fisiológica de mi naturaleza femenina, que encierra la esencia de la feminidad. No leeré novelas. No iré a bailar. No me interesará el cine, pues sus ilusiones dañan mi psicología femenina, que es demasiado impresionable, pues tengo demasiada imaginación. Todo eso está reñido con mi anhelo de perfección y de limpieza moral. Todo ello está reñido con mis ilusiones. Sección femenina, formación político-social, primer curso de bachillerato, 1966. Sección femenina, Medina, revisión feminista de la sección de 1944. Medina, Pilar, de la Primo de Rivera, 1944. ¡No te quejes! ¡Sé obediente! ¡No te quejes, no te quejes, no te quejes! ¡No te quejes! ¡No, no, 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 no! Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila en el agua, que ríe por nada, diciendo sí a todo. Esa niña sí, no, esa no soy. No podrás descubrir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Siempre dame flores, yo ya no soy esa que sea cobarda ante una borrasca, luchando entre olas. Llega a la playa esa niña, sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo con guardia a toda tu casa, yo no soy esa que viene esperando.
Després de l'operació, com que jo necessitava, segons el metge, que tinguessi bona respiració, bons aires i tal, «Compra-le usted un terreno», va dir el metge, o alguna, una casita. Doncs el meu tiet és el que va fer. Se'n va anar a Parets del Vallès, va entrar en una casa, la va comprar, el terreno, i allà a poc va edificar la casa, la van aixecant. I, bueno, com que jo no volia seguir estudiant més, la família va dir, bueno, pues, si no vols estudiar, posa't a treballar. Llavors, per recomanació, perquè en aquella època tot anava per recomanació, doncs vaig entrar a treballar en un taller que es deia Brunells. Vaig entrar d'aprenent, jo vaig veure la mort allà, cada dia a les 8 aixeca't, esmorzes a les 9 entres, surts a la 1, 1 i mitja, acabat a les 4 entres, a les 7 i mitja surts, així cada dia durant 9 anys. Imagineu el que és això per mi. Un xaval jove amb ganes de descobrir el món, la vida, i bueno, em vaig cansar i al final vaig anar a fer punyetes i llavors me'n vaig anar una estona, me'n vaig anar a Eivissa. Bueno, aquestes companyes eren de treball de Santa Cana, que era una botiga molt famosa de Barcelona, perquè a més era d'alto standing de lenceria. Vaig estar 17 fins als 24. Era el primer cop que tenia una targeta de la Seguretat Social, que això representava que ja para toda la vida, después tenías médico, tenías todo, y tenías tu pensión cuando te jubilaras, perquè la iaia, la seva cosa era un puesto fixe i un puesto bé. Vaig estar sense que me posessin un any i pico, que no te posaven a l'afiliació. O sigui, no entraves i en seguida te ponien, no. I després, pues, em vaig casar i llavors vaig tindre que marxar de la botiga perquè en aquells anys, quan te casaves, tenies que sortir del treball, a no ser que fora una fàbrica o algun lloc d'aquests, però les botigues tenies que marxar. Soc planxadora i faig confecció al mateix temps. Estic fent manteleries, em llevo a les 6 del matí perquè quasi bé és la millor hora, estar tranquil. Tinc 3 fills, el més petit és un bebè que quan treballo s'ha llevat i tal, el poso al costat meu per mordre que no em caigui i emparat amb coixins i tot. Uso manteleries que són de serrell, veieu? Com aquestes. Això era la gran moda en una època. Per una manteleria de 6 coberts em pagaven 12 pessetes per fer-les. Per poder-me treure un jornal me'n tenia que fer 6 perquè eren 72 pessetes, el qual em servia pel manteniment del dia a dia. En acabat van venir de moda unes manteleries també de serrell rodones i aquestes manteleries, com un extra, me'n pagaven 15 pessetes, 3 pessetes més. Tot el que fèiem era particularment, el que ara se'n diu autònoms, però sense assegurança i sense res de res. Pues esta era la nómina con la que a mí me pagaban, con esta especie de acordeón, donde había las horas que había metido, las horas que eran de domingo, etcétera, etcétera. Cuando yo entré a trabajar en esta fábrica, todo el mundo me decía, Enrique, qué suerte tienes, has acabado la carrera y casi al año has entrado a trabajar en esta planta, ¿no? Pilota americana, y para toda la vida, porque te han hecho un contrato indefinido. Y yo recuerdo que muchas veces me quedaba a la puerta del laboratorio así, con los brazos cruzados, mirando unas montañas lejanas, y pensaba que no podía estar toda la vida haciendo ese trabajo. Yo, además, en aquella época, pues era el presidente de una asociación cultural, pues hacía cosas sencillas, de lecturas poéticas, hacíamos proyecciones también de películas, iba gente de todo tipo,
unos eran del Partido Comunista, otros eran católicos en lucha, y un día pues me vino una multa de 25.000 pesetas, fijaros, de aquellos años, que era mucho dinero. Además atravesaba una situación personal muy particular, el trabajo, la multa, así que un día digo, esto tiene que acabar. Y después de 19 meses, 18 o 19 meses de estar trabajando en aquella empresa que me habían dicho que era para toda la vida, pues decidí coger un ferry hasta la ciudad de Southampton y desde allí en un tren pues irnos a vivir a Londres, a conocer cómo era la libertad. Vaig tindre el primer fill, va vindre el segon, i llavors no teníem per menjar. I vaig dir, aquí tenim que agafar alguna cosa, perquè estàvem desesperats, no? I la mare, des de Londres, un dia li vaig dir que em casava, que era mentida, una de mis pecados veniales que vaig fer un cop, que ella no m'escrivia, però bueno, i em va enviar 35.000 pessetes, que a l'any 70 eren molts cèntims, i són els que em van servir per entrar a la bodega. I aquí pues les vaig passar pues de tots els colores, perquè clar, tenia 2 criatures, tenia el meu marit, tenia molts gastos, molts deutes, estàvem a davant de l'Institut del Teatre. A l'Institut del Teatre es va començar a posar de ballarins. Els primers que van vindre van ser contemporanis i bueno, ja la cosa ja va anar endavant. I bueno, vaig ser molt feliç perquè amb ells vaig haver d'aprendre moltíssim. Vaig treballar com una cabrona, però vaig haver d'aprendre. Va haver la vaga de l'Institut del Teatre, que aquesta també va ser una de les que ens va anar estupendament a nosaltres, perquè tot el que fos futbol i el que fos gent que pogués entrar a la bodega i pogués, bueno, perquè en realitat la bodega estava plena de ballarins i de teatre, i poca gent més, el director de la caixa, els escombriaires, però res més. L'Àngels Margarit, el Giovanni, el Ramon Baeza, jo què sé, tants i tants i tants, i tanta gent de les com es diu, marionetes, que eren fabulosos tots, que els tinc aquí en una fotografia també. Tanta gent, el Boadella, que el Boadella tinc molt mal rotllo amb ell, perquè teníem un casco superguapo alemany que el meu marit l'estimava moltíssim, perquè li va regalar un alemany, i va ell i diu, deixa'm per una obra de teatre. Se'l van dur i ja no l'han vist més, ja, tu, el tio. I després sempre estava entrant gent molt famosa. El que passa és que jo mai he anat a darrere, sempre han sigut a l'escombriaire, igual que el del teatre, que el de la dansa, que el més famós. I jo crec que aquesta va ser l'energia que tenia la bodega, no? 38 anys de bodega. Fui a Londres a respirar la libertad, dado que en España era imposible hacer nada, y entonces pues yo trabajaba de coffee boy, también trabajé lavando platos, incluso trabajé de camarero en un restaurante pijo, y claro, el dinero que yo ganaba era poco, y para sacar algún dinero más yo había llevado como unos 50 colgantes, iba al mercado de Portobello Road, que en aquella época era el mercado más querido por los hippies. En una esquina del mercado pues ponía un trapo y ponía pues estos colgantes, unos redondos, otros que eran como un pajarito, tenían diversas formas, ¿no? Y entonces pues yo aprendí realmente gran cantidad de cosas, que había gente que pensaba de manera diferente, que actuaba de manera diferente. También conocí a los exiliados. Los exiliados vivían
pensando que pronto Franco moriría y que podrían volver a regresar. Era ya gente mayor, de 70, 80 años. Yo nunca había tratado directamente con exiliados, y allí, cerca de Portobello Road, en el Club Antonio Machado, se hacían reuniones los fines de semana con los emigrantes, se hacían obras de teatro y algunos grupos, recuerdo el grupo de teatro Goliardos, algunos de sus componentes habían ido a Londres y yo viví precisamente con ellos, es decir, nos juntamos el grupo de Santander y unos cuantos de los Goliardos, y en una calle que se llama Holbein Place, el lavaplatos del pub donde yo trabajaba nos alquiló una casa en el 4º piso y allí vivíamos pues como 7 personas, ¿no? Y éramos los emigrantes, éramos los españoles. Esos dibujos de Ocaña los tengo por mi ex, porque trabajaba en la hostelería. Y un día vio a Ocaña y era muy así, Ángel. «Hombre, Ocaña, ¿qué haces tú por aquí?» Y dice, «Pues a tomar un café». Dice, «¿Sabes que tienes una mujer enamorada de ti?» Dice, «¡Oh, pues una mujer!» Dice, «¿La mía?» «Lleva hasta tu foto, no puede ser». Dice, sí, desde que vio en las Ramblas, imaginaros, en las Ramblas dieron un retrato intermitente, un retrato sobre él. Entonces yo estaba en las Ramblas, me senté y vi la película. Y yo me quedé enamorada de la libertad de aquel hombre. Desde entonces a mí me gustó y lo seguí. Y entonces en esa cita que tiene mi ex con él, le dice, ¿de verdad? Pues mira, y empezó a dibujar y dibujó, se dibujó a él, como iba vestido, y dibujó una parejita. Y de ahí la dedicación, que no ha venido al mundo a arreglarlo, sino a vivirlo. Y sale por las Ramblas, va cantando «Yo soy la otra», y tranquilamente se levanta la falda y, no sé, yo lo veía desinhibido y bien. Esto fue en el año 1984, cuando llegué de México a Barcelona. Bueno, ¿por qué llegué a Barcelona? Llegué a Barcelona porque yo había estado 4 años viviendo en México y desde luego no iba a ir a vivir con mis padres. Entonces quería elegir un lugar donde vivir. Estaba pensando en Sevilla, en Bilbao. Cuando yo llegué a Barcelona, a la Plaza Cataluña, a encontrarme con Montse, yo dije, ya no tengo que pensar en la ciudad que tengo que elegir. Esta es mi ciudad. Y tanto es así que sin decirle nada a Montse, como ella tenía sus conocidos y sus cosas, quedábamos en su casa para comer, pero yo andaba sola, que me busqué un piso. Así es que este es en la calle San Dalmiro, esquina con Nuestra Señora de los Ángeles, en el barrio de La Tachonera. Acababa de pasar mi primera fiesta de la Merced. Vine a Barcelona y me admitieron en las clases de interpretación del Instituto del Teatro. Y claro, por primera vez yo hacía pues algo que tenía relación con el teatro en un curso reglado, ¿no? Y dentro de las diferentes materias que se daban en aquella época, pues había una que era expresión corporal que, entre otros muchos ejercicios que se hacían, pues hacíamos posiciones básicas de danza, plié, semi-plié, con música clásica y, bueno, siguiendo las directrices que nos marcaba el profesor, que se apellidaba Lainez. A veces salíamos y íbamos al bar de la esquina a tomar unos bocatas que yo recuerdo que eran muy buenos y bueno,
Después de allí, pues ya me dediqué al teatro. Yo me dedicaba al teatro en la Barceloneta, en Balboa 11 Tercero. Era la primera casa que yo conozco ocupada de Barcelona. Teníamos como un pequeño teatrito para 30 o 40 personas, cuando no estaba de moda todavía ir a juntarse y sobarse en los teatros de entre 30 personas, ¿no? Mis creencias van cambiando y en cuanto a mí, paralelamente, pues igual, todo un cambio de persona, con las bases que tenemos, con la base que tengo, pero yendo a una apertura diferente. Cuando se hace mucho más diferente es años después, cuando quiero tener un hijo y está prohibido dar a luz en casa y yo sigo mi cultura de antes, que era como mi abuela, como mi madre, como mis tías, dar a luz en casa, y doy a luz en casa. Vam anar una colla de 20, anem a l'estació, vam pujar el tren per la cara, no vam pagar un duro, sense bitllet, i allà, bueno, bocates i fumar marihuana i veure tot el que venia i cantant, guitarres i una alegria i una pau que, bueno, molts volien... No vam arribar a estar a Vandellós, allà vam parar, a Vandellós, i vam estar mitja hora que el tren no sortia perquè, clar, tots els manis estaven allà a l'andana i, clar, el tren no podia sortir. Bueno, a protestar per Vandellós, clar, la central nuclear. Doncs, bueno, al cabo de mitja hora o així, el jefe d'estació ja estava a part, ja, i abans que vinguessin els picoletos, doncs, bueno, vam pujar al tren i vam marxar hasta Madrid. I allà a Madrid, doncs, bueno, ho vam passar molt bé. Ho vam passar tan bé que, bueno, a l'hora de tornar a Barcelona, a l'estació, el tren no estava format allà. I, bueno, esperant, allà, bueno, una cridòria, petardos, que aquí, que allà, que posessin el tren, que volien marxar a Barcelona. I, bueno, allò, una festa, vull dir que... I al final, doncs res, vam tornar, doncs el mateix que vam vindre, fumant, menjant, de tot, amb molta alegria, com són les manifestacions. Has arribat a veure tota aquesta desolació, la mort de prop, tu que has patit fam, que has vist morir tanta i tanta gent, com sobreviviu dins del camp? Quina era la vostra moral?
La nostra moral era voler tornar. Voler tornar per poder contar al món el que podia arribar a ser un home educat amb una ideologia tan salvatge com el nazisme, com el feixisme. Com un home agafant el petit es pot transformar en una fiera. Què significa haver passat la deportació ara? Quines són les xacres que patiu vosaltres? Si diguéssim xacres físiques, no podem parlar-ne perquè no es veuen. Però la vida física és molt dura també per a vosaltres. Precisament, però és molt dura però no es veu. Un deportat o una deportada ha de fer esforços sobrehumans per aparèixer un ésser normal. Ha de tenir una força moral tan forta com teníem al camp. Al camp la vam haver de tindre per poder sobreviure amb la solidaritat i aquesta moral que ens va ajudar a poder escapar les poques que ens vam poder escapar i qüestió de sort. Però després per viure una vida normal, per educar els nostres fills que no pateixin dels nostres sofriments físics i morals, hem de fer uns esforços constants que només els deixem quan ens endormim. Però quan dormim revenen aquells somnis, aquells fantasmes del passat. I aquests somnis i aquests fantasmes han sigut terribles per mi fins a un cert temps en què una amiga em va fer explicar tota la meva vida de deportada, que sempre m'hi havia resistit perquè no l'havia explicat mai a ningú. I jo sempre somniava que el que jo havia passat ho passaven els meus fills i això era horrorós, era insuportable. I em despertava a vegades plorant, em passava a vegades mitja hora sense saber on estava. Jo estava al camp però veient els meus fills i això era terrible. Però nosaltres som uns testimonis perquè no volem que això torni a passar en cap lloc. I desgraciadament està passant. Mirem Xile, Argentina, Brasil i altres llocs que estan més prop de nosaltres. És que el nazifeixisme no s'ha acabat, malauradament. Continua. I això és un perill. I no voldríem que les noves generacions ho coneguessin.